¿Va? Y bueno, ahí vamos, continuamos y lo tengo al doctor Nelson Coronel conmigo. ¿Cómo te va, Marito? ¿Cómo anda, Nelson? ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo te...? A ver, mira el reloj, ¿cuánto? Uy, le robé como 15 minutos. ¿Viste, hoy. Bueno. Le prometo que se lo devuelvo el jueves que viene. Bueno, antes que nada le quiero agradecer que nos ha acompañado en la fiesta de la radio el domingo. Ese día. ¿La pasó bien? Veo que tiene una fotografía ahí. Salió en el diario y le dije, en primera plana poneme al doctor Nelson y en el marco de público impresionante que había está usted ahí, mire. Sí, lo veo. Lástima que es radio, si no la poníamos en la cámara. Lo felicito a toda la radio y a su personal y a todo, porque la verdad que los chicos de Apride en esa obra... Qué lindo, ¿viste? Una barbaridad. Muy bueno. Bueno, Marito, ¿qué tema te...? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Qué pasó, Marito? A ver. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por el principio, dijo sí. uno. Doctor, una pregunta, a ver. El otro día hablamos algo de esto, pero los indicadores de Alzheimer... Sí. Ajeno a la memoria. Buena la pregunta. ¿Quién le hace esa pregunta? Y una señora que llamó, tengo como 5 o 6 preguntas. Porque veo que siempre uno, cuando habla de Alzheimer, habla de la memoria. Sí, lo que hablamos, que lo primero que se pierde o se va deteriorando es la memoria reciente, claro. La memoria activa, como quien dice, y episódica. Claro. Pero bueno, y hay ajeno a la tiene memoria. Importancia eso que vos lo que la señora pregunta. Sí. El Alzheimer, viste, tiene lógicamente las demencias. El Alzheimer es parte de las demencias. Hay muchos tipos de demencia. Ajá. Algunas curables y otras no. Ajá. Esta es no curable, Entonces hay que hacer un diagnóstico temprano y precoz qué tipo de demencia es para que ver si el Alzheimer, porque a veces entre los primeros síntomas y la enfermedad pasan 10 años. Ajá. Y si usted hace un diagnóstico precoz, lo puede evitar. Y podríamos hacer que, como decimos siempre, en lugar de descender por un ascensor, descendemos por una escalera. Claro. Porque, por suerte... Minimiza el problema. Claro, por suerte en la Argentina, no sé, en otros países, los familiares se hacen cargo generalmente del Alzheimer. Claro. Realmente lo suelen internar en la etapa terminal, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya no hay vuelta. Imagínense que esto tiene una importancia cada vez mayor. Acuérdese que la expectativa de vida va aumentando cada vez más, ¿no es cierto? Claro. En la Argentina hay más o menos unos 500.000 personas que tienen Alzheimer y en el mundo unos 50 millones de personas que tienen Alzheimer y es todo un dilema para la ciencia. No se sabe todavía. Hay una sustancia que se llama, después otra, o cuando hablemos de Alzheimer nos vamos a extender más extensamente. Quiero hacer como una introducción. Sí. Hay una sustancia que me han sentido hablar ustedes de acá, los oyentes y todo, se llama beta-amiloide, que está normal. Es normal, está en el líquido cefalorraquídeo, es como, no sé, como el azúcar, es un aminoácido, claro. ¿No es cierto? El aminoácido es la parte menor de las proteínas. Cuando vos comes carne, la última etapa es el aminoácido, por decir así. Entonces no se sabe por qué se empieza a aglutinar, ¿te das cuenta? Y se empieza a formar cuerda y se deposita en las neuronas. Se deposita en las neuronas y las destruye. Claro. Sobre todo la memoria de la acetilcolina, ¿no es cierto? Las neuronas que producen la acetilcolina y comienza a manifestarse. Bueno, pero yendo directamente a la pregunta, sabemos que hay un Alzheimer precoz, ya lo hemos comentado, en Colombia, cerca de la capital, hay una ciudad donde hay una gran carga genética del Alzheimer, ¿no es cierto? Y a los 45 años ya aparece en esa, hay muchas familias pero a nosotros por suerte nos toca más tardíamente, ¿no es cierto? Pasado los 70, 75, ¿me entendés? Por eso estar atento, las personas no le dan importancia a los primeros síntomas y se puede detener porque podemos saber si ese deterioro de la memoria es un deterioro transitorio, benigno o nos lleva después al Alzheimer. O sea, ¿no? Los indicadores siempre están relacionados con la memoria. Ahora, los indicadores no relacionados con la memoria, esa es la pregunta. Lo que vos me preguntabas. Sí. En primer lugar, la apatía. Vos tenés una persona, un
masculino, femenino, que tenía gran actividad, iba, qué sé yo, no sé, al club a tomar café, participaba de conferencias, charla, y comienza, empieza, ¿me entendés? A no tener apatía, sin gana, ¿no es cierto? Eso, estar atento, ¿no es cierto? Eso, esas relaciones sociales, de todo tipo que tenía, la empieza a perder. Entonces, una apatía que no tiene mucha explicación. Después empieza a descuidar el aspecto físico a veces, ¿me entendés? No se peina, ¿me entendés? Usa la misma ropa, no sé, 15, 20 días, ¿me entendés? ¿No es cierto? La higiene, infinidad de cosas. Vos hay que prestar atención, porque si una persona que tenía esas características empieza con eso, prestar atención. Otro aspecto es la ansiedad. Empieza a aparecer ansiedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablan de las vacaciones, a la mañana se acuerdan el itinerario y ya a la tarde, ¿me entendés? Cambian, ahí empieza a entrar en ansiedad. Hola, cantor Luquita. Así que ya la ansiedad es otro de los síntomas importantes. Entonces, apatía, ¿no es cierto? El aspecto físico, la ansiedad, y por último, un aspecto no relacionado con esto, son los problemas en la vista. ¿Por qué? Porque la parte posterior del cerebro, ¿no es cierto?, se deteriora más, a veces más rápido que otra parte de la corteza. Acordate que toma toda la corteza, se deposita esta sustancia amiloide y empieza a tener, ¿no es cierto?, ese deterioro, deterioro de la visión e incluso del olfato. Ahí tenés entonces algunos indicadores. ¿Y cuándo se dice que se tiene Alzheimer? Y cuando se dice es muy difícil, sí, se puede, uno hace el diagnóstico por la clínica, pero no hay vos por ejemplo estás amarillo, pienso en una hepatitis, te mido las transaminasas y otras sustancias y puedo decir tenés hepatitis A, B, C, D, E, la que sea. O te estudio la tiroides, ¿no es cierto? Y te digo, mirá, tenés hipotiroidismo, hipertiroidismo, tal cosa. Acá no hay un estudio categórico. El diagnóstico definitivo tendría que ser con la muerte, la necropsia del cerebro, ¿no? La autopsia, ¿no? Así que, pero guiarse por la clínica. Y a los oyentes que están escuchando, es importante controlar los factores de riesgo, no descuidar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la vida sedentaria, el estrés, todo eso es factores de riesgo importante en el desarrollo del Alzheimer. Habría mucho para hablar, Bueno, doctor, sí. Claro, eso está claro. Algún día cuando hablemos más a fondo del Alzheimer, por ahí ampliamos un poquito, pero me llamó una señora que me hizo, un hombre, un muchacho, me hizo una pregunta y la verdad que me sentí identificado con la pregunta esa. La pirinola. ¿Qué pasó? ¿Por qué se envejece? ¿Cómo? ¿Por qué se envejece? ¿Y qué más? Y porque a mí no me gustaría, o sea, qué lindo sería no envejecer nunca. Bueno, pero vos sabés que hay 4 edades. ¿Cuáles son? Y la dijimos en algún momento. Sí, la dijimos. La que marca el almanaque, la cronológica. Claro. ¿No es cierto? Sí. La otra, la que los demás dicen que uno tiene. Claro. Es joven, se te ve. Sí. Algunos dicen que yo estoy en formol. ¿Es cierto que estoy en formol yo? Usted está... Bueno, otro, hay jóvenes viejos, ¿no es cierto? Es cierto. ¿No es cierto? Y viejos jóvenes. Y viejos jóvenes, ¿no es cierto? La que uno siente tener, esa es muy importante. Y la cuarta, la verdadera, la que uno no puede determinarlo, sería hacer una biopsia de las arterias y ver qué grado de aterosclerosis tiene esas arterias. Ahora, ¿por qué envejecemos? El envejecimiento es una cosa universal, natural, irreversible. No todos envejecen de la misma manera, ¿no es cierto? Claro. De la misma manera. Acordate con lo que me decís, vos descuidás los factores de riesgo, ¿no es cierto? Que estamos hablando, vas a envejecer más rápidamente. Ahora, saber por qué se envejece, bueno, eso es el sueño de la eterna juventud y a lo mejor se logra en generaciones futuras, ¿no? Inventan tantas cosas. ¿Sabés qué pasa? Es muy difícil explicar. Este señor te llamó. Sí, sí. Es muy difícil porque, viste, no hay una teoría que unifique todo, una teoría totalizadora
que unifique todos los puntos de vista de la ciencia sobre por qué envejecemos. Yo voy a tratar, es un tema muy difícil de tratarlo por radio, porque hay que utilizar una terminología demasiado científica que a mí no me gusta, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay como dos mecanismos, ¿no es cierto? Están, ¿no es cierto? Hay sistemas que reparan cuando uno se va deteriorando. Ajá. Y hay otros que se podrían bloquear los genes que se llaman gerontogenes. Los genes los genes están ocupados, los genes que intervienen en la longevidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿una pregunta de médica? No. Y bueno, anotala ahí la pregunta. Bueno, escuchamos. Entonces, vos tenés, a ver si trato de explicar esto, ¿no es cierto? Hay una teoría que es genética, ¿no es cierto? Y como te hablaba de los gerontogenes también, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando hablamos del cigarrillo? Que todo siempre lo genético influye muchísimo, y hay un gen que se llama P53 que es el que desencadena el cáncer de pulmón, pero vos tenés que gatillarlo. Ajá. ¿No es cierto? Fumando 20 cigarrillos por día. Claro. Bueno, acá también existen genes de que terminan con nuestra vida, que son gerontogenes, que se llaman, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hay una teoría que dice que hay como un reloj biológico, ¿no es cierto? La teoría genética, ¿no es cierto? Hay como un programa, ¿no es cierto?, donde ese determinado programa genético, ese reloj biológico, ¿no es cierto?, hace que en un determinado momento, ¿no es cierto?, se termine ese programa genético, terminan de dividirse las células y uno muere, ¿te das cuenta? Uh-huh. Está como programado, el coche está programado. Acá también, no quiero, viste, es un poquito hablar de los genes, de todo esto, la teoría genética, diríamos, uh-huh, que tiene, por ejemplo, le han agarrado un determinado parásito que se llama C. elegans, que es como una larva, un parásito, y le han sacado determinados genes y vive 10 días más. En ese animalito son 10 años más, ¿te das cuenta? Después hay otras teorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, la teoría hormonal, vamos a decirla ampliamente, ¿no es cierto? La teoría hormonal, por ejemplo, fíjate vos, por ejemplo, hay ciertas carpas que viven 200 años. Hay carpas que viven más de 200 años y se le ha extraído una sustancia que se llama longevina a estas carpas que viven 200 años, que inyectadas, ¿no es cierto?, en ratones vivían más tiempo. Son todas teorías, ¿no es cierto? Después está la timosina, el timo está acá, que está en esta parte. Cuando vos nacés, el timo pesa 250 gramos. Ajá. Y ahora llegará a 8 gramos. Bueno, eso tiene una sustancia que también, ¿no es cierto?, retrasa el envejecimiento, ¿sí? Disminuye tanto que actuaría. Esa es la teoría hormonal. Después está la hormona del crecimiento, después esta famosa melatonina que se habla, que es inductora del sueño, también esa es otra teoría. Después está la teoría enzimática. A ver, son las cuadrillas de reparación. No voy a dar el nombre, viste, porque son un poquito hablar de la polimerasa y de toda una serie de cosas, ¿no es cierto? No me parece que sea instructivo para las personas. Los cromosomas, cuando se van para dividirse, viste que en los cromosomas están los ADN y tienen como un broche, viste, como los cordones de los zapatos. Ajá. Cuando ese broche va desapareciendo, van terminando las divisiones, entonces se han identificado estas enzimas, etcétera, ¿no es cierto? Es un poco complejo todo esto, ¿no es cierto? Y por último, hay otra teoría que se llama la teoría de los radicales libres, no los radicales actuales, sí. No están ni libres, están sumisos.
y claudicante ante este gobierno de negocio. Entonces esos radicales libres, vos que para vivir, ¿qué necesitas? Oxígeno. Claro. Consumís oxígeno. Sí. ¿No es cierto? Pero los oxígenos, cuando vos consumís para lograr energía, indudablemente se desprende una sustancia que se llaman radicales libres. ¿No es cierto? Es como una oxidación, uno nos vamos como oxidando. Esos radicales libres, ¿no es cierto? Esos radicales libres son muy inestables. ¿Qué pasa? Al ser tan inestables buscan unirse y por ahí se unen con las proteínas, con el ADN y lo deterioran, ¿no es cierto? Y al deteriorarlo hace que no se dividan, lo deterioran de tal manera que no se divida y entonces uno, por último, no se dividen más las células, porque hay eternidad. Vos sabés que la célula de tu piel, de tu estómago, de lo que sea, mañana no es más, es otra. El hueso, cuando hablamos de osteoporosis, se renueva permanentemente. Mirá. ¿No es cierto? Lo que se discute, pareciera que las células neurológicas, las neuronas, no cambian. Hay discusión al respecto, ¿no es cierto? ¿Y el cáncer qué es? Una eternidad de la célula. Claro. El cáncer es eso. Sí. ¿Me entendés? Se van produciendo de una manera, pero es alocada, desorbitada, sin control, y bueno, te imaginás lo que significa, pero ahí tenés una eternidad, porque nosotros estamos constituidos por billones de células, y esas células están constituidas por billones de átomos, ¿no es cierto? Y con determinadas estructuras que forman la materia. Ya te digo, es muy difícil explicar esto, porque no hay una teoría, pero influye lo genético, lo hormonal, ¿no es cierto? Lo que se llaman los radicales libres, todo en algún momento es como el origen del universo, las teorías se van a unificar y va a haber una explicación, porque la ciencia trabaja no con palabrerío, sino que tiene que demostrar lo que dice. Claro. Por ejemplo, en esa larva que yo te dije, el C. elegans, le sacan un determinado gen que envejece y ese bichito vive 15 días más o 20. Y en un animalito así significan 20 años más en un ser humano. Entonces tiene que demostrarlo, hay que llevarlo. Así que, viste, es un poco difícil. Bueno, ahí está. Bueno, recién llegó una pregunta que va un poco relacionado con esto. Porque dice, ¿por qué cuando un hombre envejece... ¿cómo se lo pregunto? No, pregunte. No, porque me puso acá, pero no, a ver, ¿por qué no funciona bien sexualmente? O va teniendo cada vez menos rendimiento. A ver, me puso no se le para, pero queda feo. Bueno, sí, queda. ¿Quién te pregunta? ¿La mujer? Luquita, no, un señor era. ¿Señor? Bueno, pero está bien. No es tan así. No es tan así. Bueno, hay que diferenciar acá la sexualidad del coito, de la relación sexual. La sexualidad nace con el ser humano y muere con el ser humano, ¿no es cierto? De ese punto de vista. Ahora, esta persona, ¿qué edad tiene? No dice. 60 y pico creo que dijo. 60 y pico me parece. 62 años. Bueno, hay que joven, no tiene por qué, hay que estudiarlo. La disfunción eréctil puede tener causas orgánicas, psicológicas, sociales. Dentro de las orgánicas hay que investigar la parte vascular, la parte hormonal, la parte neurológica, si es diabético, no es, como los factores de riesgo. El 50% de los diabéticos tienen disfunción eréctil. Hay que ver toda una cuestión de cuestiones, pero tiene solución eso, señor. Claro. No hay problema, no, al contrario. No necesariamente es como el envejecimiento. No necesariamente el envejecimiento es igual a pérdida de la memoria y todo lo una calamidad, al contrario. ¿Me entendés? Entonces, este señor hay que estudiarlo bien para saber, no tiene por qué tener esa disfunción eréctil. Bueno, un amigo mío estaba enojado porque dice que nacieron juntos, pero se murió primero el hombre. Bueno, seguimos. Está bien, está muy bien. Muy bien, el locutor, está bien. Muy bien, está mucha gente acá escuchando el programa. Doctor, volvemos en serio. Porque se envejece, usted lo explicó. Hay otra pregunta también, ¿no? Mire, ¿por qué tenemos que morir? Dice. Bueno, esa es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Está más o menos. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la diabetes y qué es el pie diabético? Eso era, ahí está.
La diabetes ahí tiene un factor importante de disfunción eréctil no controlada. Y sobre todo cómo prevenirlo. Claro, se puede prevenir. El pie diabético controlarla bien. Es cuando se lastima y no se cura. Ahora vamos. A eso, ¿no es cierto? Bueno, acordate, la diabetes es una epidemia mundial, sí, no, el sobrepeso, la obesidad, los azúcares, las harinas, las gaseosas, todas esas cosas están aumentando la diabetes en el mundo, ¿no es cierto? Malo genético, influye todo. Acordate que la diabetes era esa, el organismo tiene como esa insuficiencia para metabolizar, para transformar el azúcar en energía, para andar. Entonces se acumula en la sangre y sube. Ahora, eso puede ser, no nos vamos a extender en diabetes, vamos a ir directamente a las complicaciones. Eso puede ser porque el páncreas produce a través de su fábrica, las células beta, ¿no es cierto? Produce poca o nada insulina y será el insulino dependiente. O puede ser que esta persona tenga suficiente creación de insulina, pero el organismo, por diversos factores, entre otros la obesidad, etcétera, no lo aprovecha bien y se acumula. Primero hay una hiperinsulinemia, es decir, aumenta la insulina en la sangre hasta que aumenta tanto que después se agota esa fábrica, ¿no es cierto? Pues no se puede utilizar. Bueno, pero vamos, vos decís ¿cómo decías las complicaciones de la diabetes? Sí, del pie de atleta. Bueno, acordarse de los factores de riesgo. El pie diabético, no de atleta, el pie diabético. Acordarse de los factores de riesgo en la diabetes, la obesidad, los antecedentes familiares, la vida sedentaria, la hipertensión, de la dislipidemia, todo. Bueno, recordar de la diabetes, después te paso al pie diabético. La primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, y es la primera causa de ingreso a diálisis, es la diabetes. La primera causa. La diabetes, no siempre el que está escuchando, el que no la controla, el que no la tiene en sus parámetros normales, ¿no es cierto? Es controlable. Es controlable. Sabemos de 0,70 a 1,10 hasta después 1,26. Si uno recibe medicación y se controla y está en 1,40 o menos, en general se puede decir que está bien controlado. Pero agregue, si tienen los parámetros normales, mejor, pero hasta 1,40 siendo diabetes. Controlarla, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Bueno, incrementa en 4 veces el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, tiene mayor riesgo por eso de desarrollar enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. De amputaciones no traumáticas, no por accidente, la primera. ¿Está relacionado con el pie diabético eso? Después viene el pie diabético, una de las complicaciones, ¿no? Y es la primera causa de ceguera en el mundo, la diabetes no controlada, no tratada, no controlada, y disminuye indudablemente la expectativa de vida. Ahora, con respecto al pie diabético, que me preguntás vos, bueno, es una complicación peligrosa, generalmente 1 de 4 diabéticos lo sufre en algún momento de su vida. Y el de 106, un 6%, a consecuencia del pie diabético, va a sufrir una amputación por esta causa. Más o menos en el país se realizan entre 19 y 20 amputaciones diarias. En el país, ¿no es cierto? Pero con el agravante, para mí, por eso esta charla, el 80% de esas amputaciones se podrían impedir mediante sencillas medidas de cuidado. Por eso todas las personas en los barrios, etcétera, que uno está estructurando en los distintos barrios personas que se están encargando de esto, ¿no es cierto? Aconsejarle al paciente ¿por qué se produce ¿por qué? Porque generalmente hay una alteración de los nervios, de la sensibilidad, no de sentirse nervioso, de los nervios que llevan el dolor, y también hay una disminución de la circulación. Entonces, eso, al no haber circulación y al no tener sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Un pequeño traumatismo, las chicas para parecer más elegantes, o las señoras ya
de mayor edad, tacos altos, zapatos a veces muy apretados, ¿no es cierto? Pueden desencadenar una lesión. Por ejemplo, una bolsa de agua caliente en la noche, ahora que, viste, porque uno de ahora con las tarifas, viste, se acuesta con pantalón, sobre todo, viste, haciéndole caso al presidente. ¿Sabe que aumenta el 30% más el gas ahora, no? ¿Otra vez? Sí, otra vez, en octubre. Bueno, entonces una piedrita, o vos vas a la playa y pisás una piedra, pasa desapercibida. Claro. Como una bolsa de agua caliente no la sentís, ¿me entendés? O vas al pedicuro y te olvidás de decirle que tenés diabetes, o el pedicuro no te pregunta, y a veces una uña, ¿me entendés? Realmente una uña que se corta, se arregla, ¿no es cierto? Va produciendo, te va a desencadenar el pie diabético. Fíjate cómo se puede hacer las cosas, y qué cuidado tenemos que tener, qué tienen que hacer los punteros barriales, ¿no es cierto? En estas cosas. Primero, ¿no es cierto?, enseñarle un autoexamen de rutina, cómo se hace un autoexamen de las lesiones, ¿no es cierto? Incluso uno mismo con un espejo fijarse los pies, ¿no es cierto? La consulta médica permanente, ¿no es cierto? Usar calzados suaves y flexibles, medias de algodón, no andar descalzo, ¿no es cierto? La higiene, lavar diariamente y secarlos con toallas absorbentes, y por último, la educación diabetológica. Hay mucho más para hablar, Mario, pero hay tantas preguntas, bueno, que yo no sé. A ver, sí. ¿Qué más? ¿Está bien eso ahí? Sí, más o menos contestado. Ufa, bueno. Completo. Sí. Otra pregunta, y saliendo un poquito de este tema, esto creo que lo hablamos el jueves pasado. Dice, doctor, no me quedó claro eso de la obesidad como pera o manzana. Cada una, ¿qué complicaciones tiene? Usted dijo eso de la pancita en forma de pera y manzana, ¿no? Vamos a mirarle acá a lo que está, a ver si... No, generalmente los hombres tienen la obesidad que se llama abdominal, visceral, o en manzana. Ajá. Y bueno, es tan fácil hacer todas estas cosas, agarrar una cinta métrica y medirlo. Si mide más de 100, más o menos a la altura del ombligo y de las caderas, más de 100, y la mujer si tiene más de 88, ¿no es cierto? Pero la mujer generalmente no es. Generalmente a ver si le aclaro a esta señora, la obesidad abdominal o en manzana es propia de los hombres, ¿no es cierto? Indudablemente tiene su importancia porque da complicaciones metabólicas fundamentalmente, ¿me entendés? En el hombre, la diabetes de tipo 2, como dijimos, muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, la dislipidemia, la gota, ¿me entendés? La hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la de manzana. En cambio, en la mujer es más en pera, que se llama, ¿no es cierto? O ginecoide. Ya las complicaciones son más de tipo mecánico. De tipo mecánico, ¿no es cierto? Las varices, el pie plano, la artrosis de rodilla, todo eso son las complicaciones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, bien. ¿Qué otra pregunta, Marito? Tenía otra por acá. El herpes genital, ¿en qué consiste? Y si es tratable y curable. El herpes genital. Lo estoy paseando para todos lados, Bueno, el herpes genital es una de las tantas enfermedades de transmisión sexual. Ajá. ¿Cómo te pregunta? ¿Quién es? ¿Un señor? No sé. Un señor. A lo mejor le pasó esto, no sé. No, ¿en qué consiste? Dice, si es tratable y si es curable. Bueno, el herpes es otra de las tantas enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la blenorragia, el SIDA, la hepatitis B, ¿no es cierto? Hay infinidad de enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y bueno, el herpes son los virus. ¿Viste cuando te salen ampollitas en la boca? Sí. Eso es producido por un virus, pero es el tipo 1. Acá el que produce el herpes genital es el tipo 2, ¿no es cierto? Y bueno, es como te dije, una enfermedad transmitida sexualmente, es causada por este virus que yo te digo, ¿no es cierto? Y penetra a través de una herida de la piel, como una pequeña cortadura o raspadura, y a través de esos delicados tejidos, ¿no es cierto? Invade los genitales y
con el tiempo, ¿no es cierto?, se aloja en todo el organismo, pero en el interior de la vagina, de la boca, de la uretra, queda en forma permanente. No hay cura para el herpes genital, no tiene cura, pero no es una enfermedad grave sexualmente, ¿no es cierto? Y por eso que los científicos creen que el herpes entra en el cuerpo y ya permanece por el resto de la vida. Aún si no vuelven a aparecer llaga, igual ese virus permanece en el organismo. Bueno, con respecto al tratamiento, no es curable, pero es tratable, como muchas enfermedades. Curable hay pocas enfermedades. Controlable son la mayoría. E incurable unas pocas. Bueno, no es curable por ahora. Hay una sustancia que se llama aciclovir que disminuye los efectos de este virus y con el tiempo puede volver a recrudecer y volver a formar ampollitas y llagas, etcétera, y volver a tener, pero no es como tan grave como la sífilis, la purgación o la hemorragia o el SIDA o la hepatitis B. Da estas molestias, ampollas en la parte genital. Bueno, y algunos también si había vitaminas, minerales, no, eso no sirve para nada para este tema, ¿no? Bueno, doctor, recién ahí llamó una señora enganchada con el tema anterior, dice si el hombre y la mujer envejecen de la misma manera, o si uno de los dos envejece más. No hay dos envejecimientos iguales, son distintos. Cada uno puede descender de distinta manera, o por la escalera, claro. No hay, de ninguna manera. Claro. El otro día me hablaron y quería, antes que me olvide, marido, viste que nos critican a veces, pero constructivamente. Dice que siempre hemos hablado de andropausia y de función eréctil y de esto, y no hemos hablado nunca de menopausia. Es cierto. Bueno, es cierto, nunca hablamos. ¿Lo vamos a hablar? Más adelante. Sí, por ahí el jueves que viene, ya está. En la mente mía ya la está. Una última pregunta. ¿Por qué se hacen los esto me lo hicieron el jueves pasado cuando usted se fue, leí el mensaje. Espero que esté escuchando, no sé si era una señora o un señor. No, Susana, mirá, una señora, porque lo anoté. ¿Por qué se hacen los pólipos y divertículos de Conlon? Bueno, los de los divertículos se sabe un poco más, ¿no es cierto? Tiene gran importancia la alimentación, ¿no es cierto? Lo que pasa que en el intestino, generalmente divertículos son como saliencia en dedo de guante que tiene tiene el colon, generalmente el colon, ¿no es cierto? Y lo que produce puede dar pequeño sangrado, puede inflamarse, ¿no es cierto? Y dar una peritonitis o un cuadro más grave que es la perforación. Se perfora, que creo que es eso lo que tuvo Fidel Castro cuando le pusieron un ano contra natura. ¿Te acordás que ya cuando vino a la Argentina ya estaba con dolores? Cuando fue a Córdoba? Bueno, él por seguir trabajando en Cuba, viste, trabajaba 20 horas diarias, no le dio importancia y bueno, porque a veces el dolor cede. Claro. Le tomó un analgésico y bueno, después terminó con un ano contra natura. Creo que fue eso lo que le pasó a Fidel, por eso vivió mucho tiempo, aunque los reaccionarios y cavernícolas especulaban que tenía un cáncer. Por suerte no lo fue y vivió muchos años más con una lucidez extraordinaria. Bueno, entonces a veces en el intestino grueso hay como zonas muy debilitadas, ¿no es cierto? Se debilitan, se hacen más adelgazadas y ahí hace, por ejemplo, presión la materia fecal y otras sustancias y van haciendo como un globito. ¿Entendés? Y entonces se hacen los divertículos. Se ha visto, por ejemplo, los africanos, por ejemplo, que en África no tenían esta patología, cuando van a Estados Unidos, esa gran oleada, primero por la esclavitud, pero después por sí solo, han visto que al cambiar de la dieta en África, fibra, verdura, fruta, todo lo que vos, a la alimentación norteamericana, de panceta, de gaseosa, de grasa, de chatarra, empezaron a desarrollar divertículos. Quiere decir que algo con la alimentación está. Y el pólipo no sabemos por qué empieza a crecer, ¿no es cierto? Es como el carcinoma, pero diferente. Entonces, ahora viene una acotación muy importante para la señora.
empieza a crecer. Entonces es importante cada 5 años hacerse una videocolonoscopía en la persona que ya haya pasado los 65 años o antes, si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, porque el cáncer de colon diagnosticado precozmente es curable. Ajá. ¿Me entendés? ¿Puede ser hereditario? Bueno, claro, hay pólipos que son hereditarios y otros adquiridos. Ajá. Entonces uno hace una videocolonoscopía, estirpa el pólipo, hay distintos tipos de pólipos y el patólogo nos va a decir si ese pólipo es potencialmente maligno y necesita estirparlo, ya está maligno o es benigno totalmente. Claro. Bueno. Buenísimo. Bueno. Otra persona. No, sí, pero esto del intendente. Sí, una señora. Sí. Dice, escuchame lo que dijo. ¿Qué dijo? Tanto Marito o el doctor Coronel pueden ser intendentes. Bueno, gracias. Bueno, no. Doctor. Bueno, ¿sabés qué, Marito? Sí. Vamos a terminar sí. comentando siempre la vida de algún personaje de Chacabuco. Sí, lo dijimos. Lo dijimos. A veces sí. una sola vez no olvidamos. Sí, hoy yo de quién recuerdo toca. hoy. ¿Hoy de quién toca? Hoy le toca al doctor Eugenio Casasco, hay una salita, sí, se merece. Sí. Vos sabés que nació en Piamonte, Italia, en una ciudad, se llamaba San Antonio de Susa. Siempre quien quiera ahondar en estos personajes de Chacabuco, como recurre al profesor Mele y su libro extraordinario, otros libros que tiene este hombre extraordinario de Chacabuco. Bueno, es una ciudad que está en la frontera franco-italiana, así que, en esta localidad, ¿no es cierto?, en 1847 nació Eugenio Casasco, ¿no es cierto?, que era una personalidad, tenía relevantes méritos, y cuyo nombre se ha vinculado con los orígenes de la ciudad de Chacabuco. La familia Casasco, ¿sabe qué pasa? Siempre había acreditado una larga y meritoria actividad en cuestiones científicas y eran de profesión farmacéutico. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, precisamente Eugenio adquirió esos primeros conocimientos en su pueblo natal. A los 15 años ingresó, fíjate vos, a la Universidad de Turín, ¿no es cierto? Y se recibió con honrosas calificaciones el título de químico farmacéutico en Turín, Italia. ¿Qué tal? Hacia 1872, ¿no es cierto?, tenía un espíritu emprendedor. Yo digo siempre a las personas 3 cosas, ¿no es cierto? Fuerza, valor, fuerza de voluntad e iniciativa. ¿No es cierto? Y tenía una gran iniciativa y en su afán de tentar nuevos horizontes, guiaron sus pasos hacia la República Argentina. Hacia el año 1875, fíjate vos, 10 años después, Casasco llegó a Chacabuco. 1875. Era una pequeña población, ¿no es cierto? Tenía una década de vida, había escasas viviendas de material, había infinidad de ranchos de barro, ¿no es cierto?, que albergaban a centenares de pobladores. ¿Y qué hizo en Chacabuco? Abrió una farmacia. ¿No es cierto? Abrió la primera farmacia atendida por un profesional con título habilitante. Mirá. ¿Me entendés? Porque antes no estaban los farmacéuticos, pues no tenía este título. Claro. Y acordate que en aquella época no había médicos en Chacabuco. Tampoco. No había médicos. Entonces cumplía un gran papel, ¿no es cierto? Claro. Un poco la salud de la población quedaba librada al conocimiento de estos empíricos. O empírico era el que más o menos se guiaba, sí, ¿no es cierto? Y el otro es y los profesionales como el doctor Casasco. Así que, fíjate vos, 1875. Y bueno, aparte tenía otras actividades, fue animador de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, ¿no es cierto? Después regresó a Italia, después vivió en Luján también, si mal no recuerdo haber leído, y después regresó a Italia en ocasión del fallecimiento de su padre, que era también de esta profesión, y allí instaló también un laboratorio químico y dirigió industrias. Ahora, a comienzos de 1904, se disponía a regresar a nuestro país.
su viaje fue imprevista y trágicamente frustrado porque fue asesinado. A la pucha. Sí, fue asesinado no sabía eso. en el convoy ferroviario que lo llevaba al puerto de Génova el 24 de febrero, fíjate vos. Mirá vos. Bueno, Chacabuco, centro urbano de gran importancia en múltiples órdenes de actividades, tiene, como tenemos nosotros acá, y Radio Sensación y todos los que están acá, esa ineludible deber de recordar a estos precursores, ¿no es cierto? Seguro, a menudo anónimos, ¿no es cierto? Y sacrificado de la realidad presente. ¿Y sus sucesores siguieron con el tema de la farmacia y todo siguieron, eso? Todo está el laboratorio Casasco, claro, muy bueno, claro. y que envía siempre obsequia medicamentos a la sí, sala, sí, ¿no es cierto? Se ha hecho un homenaje, etcétera, un recuerdo. Y bueno, uno de los más dignos es este doctor Eugenio Casasco, que vale recordarlo. Italiano, una persona culta, noble, laborioso, que un día del año 1875 fundó la primera farmacia del pueblo. Lo que no sé por qué tiene tanto feeling con el barrio 9 de Julio, ¿vivirían por ahí? No sé. No sabría decirte, sería lindo averiguar. Ellos le ayudaron a construir parte ahí de la salita y todo eso. Es cierto. Bueno, doctor, Marito, estuvo lindo hoy, hablamos un rato largo. Bueno, lo espero el jueves que viene. Sí, ¿cómo no lo vamos a esperar? Acá vamos a estar. El doctor Nelson Coronel pasó por la 89.5.